Muy bien, Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí nuevamente. Y haciendo una retroalimentación de lo que habíamos visto la semana pasada, estuvimos respondiendo a la pregunta, ¿existen los profetas hoy en día? Eh, y dijimos que no existen los profetas hoy en día. Estuvimos viendo 7 razones por las cuales no existen los profetas hoy en día, y estas son por la parcialidad en los dones milagrosos. También estuvimos viendo por, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13 8 al 12, porque la profecía acabarían. Si la profecía acabarían, también los profetas por igual. También porque si existen, aprobamos que la Biblia no está completa y que por lo tanto sabemos que sí, la palabra de Dios está completa. ¿Por qué no existen los profetas? Porque ya está hecho o puesto el fundamento de acuerdo a Efesios 2:20. ¿Por qué no existen los profetas? Porque las supuestas profetizas no cumplen el mandamiento que se encuentra allí en 1 Corintios 11 5 al 10. Y también porque son falibles, es decir, que fallan. Y lo último que vino es porque todo está revelado. Es decir, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos con relación a la salvación, pues ha sido revelado. Y esto ha sido un breve resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y hoy estaremos viendo y respondiendo a la pregunta entonces, ¿por qué muchos creen que existen los profetas hoy en día? Es una interesante pregunta porque vamos a decir sus creencias son válidas en el sentido de que leen algo en la palabra de Dios y bueno, porque lo dice la Biblia, lo van a creer. Pero obviamente hay que tener cuidado incluso en eso, porque sabemos que la palabra de Dios no simplemente se lee, sino que se estudia, se escudriña para extraer lo que en verdad aplica para nosotros, para extraer la voluntad de Dios para nuestros días y para nuestras vidas. Entonces, eso estaremos viendo en esta noche. ¿Por qué? Porque muchos creen que existen los profetas hoy en día. Entonces, estaremos viendo 6 razones, y muchos creen que los profetas existen hoy en día por varias citas bíblicas y también por cosas que le ocurren a ellos mismos, ¿verdad? Por experiencias personales, por así decirlo. Lo primero que estaremos viendo es en Job 33 14 al 17, que dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Entonces, muchos pueden que utilicen este pasaje para justificar a que hoy en día existen los profetas. Pero vemos que este texto es bien interesante porque dice la manera, entre comillas, en la que Dios habla, ¿verdad? Por sueño, en visión nocturna. Pero este texto es lógico y razonable porque ciertamente en el Antiguo Testamento Dios hablaba de esa manera en sueños y en visiones nocturnas. Pero el punto crítico de este texto es decir que por eso existen los profetas hoy en día, lo cual ahí es que yerran, ¿verdad? Este texto sabemos que pertenece al Antiguo Testamento, lo que significa que no sería para nosotros, ya que sabemos que el Antiguo Testamento no estaría en vigencia. También no debemos hacer un mandamiento donde no lo hay y donde no es para nosotros. Entonces, hay que tener claro de los tiempos, ¿verdad? Esto sí era usual en el Antiguo Testamento, de esa forma en la cual Dios hablaba. Y recordamos lo que dice Hebreo capítulo 1 versículo 1 y 2, ¿verdad? Que en estos posteriores días Dios nos ha hablado a través del Hijo. Y conocemos a través de Jesucristo, del Hijo, mediante su palabra. Es decir, que no debemos esperar algún sueño, alguna visión así sobrenatural, nada de eso. No esperemos nada de eso, sino que confiamos y creamos lo que ya ha estado escrito en la palabra de Dios. Y precisamente en Hebreo 1
1 y 2, menciona esta parte, ¿verdad? En otros tiempos Dios había hablado a través de los padres y los profetas, pero en estos posteriores días nos ha hablado a través del Hijo, ¿verdad? Quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces creo que ese versículo está más que claro para cada uno de nosotros. ¿Por qué muchos creen que existen los profetas hoy en día? Bueno, por lo que dice Hechos 2, 16 a 21, lo cual es una profecía cumplida que Pedro recita del libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, que si lo leemos, y estaremos viendo una breve explicación de cada versículo, pero leemos el párrafo completo, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, y hay de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, analizamos, ¿verdad? Versículo por versículo, más esto es lo dicho por el profeta Joel. En realidad lo que los judíos estaban observando no fue simplemente un evento por casualidad, sino que era el cumplimiento de una profecía muy conocida que los judíos leían frecuentemente en la sinagoga. Entonces Pedro quería decir que el Mesías ya había llegado. Entonces, el versículo 17 de esa frase, y en los postreros días, ¿verdad? Dice Dios, la frase en los postreros días, sabemos que se refiere al tiempo del Mesías o Cristo, ¿verdad? Sabemos ahí en Isaías 2:2 y nuevamente Hebreo 1 y 2, ¿verdad? En estos postreros días hace referencia al Nuevo Testamento, a todo lo que Cristo ha establecido, el tiempo de la venida del Mesías. Pero la frase que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, es decir, tanto sobre toda carne, incluye tanto judíos como gentiles. Y todo eso lo hemos explicado a través del libro de Hechos, como Dios le dio a demostrar, como Dios le dio a demostrar a los judíos que Dios también había aceptado a los gentiles, que de hecho Dios siempre lo ha aceptado, porque incluso en el Antiguo Testamento vemos de algunos que eran de otro pueblo, cómo se convierten al judaísmo y Dios los acepta, pero los judíos no tenían ese pensamiento. Entonces, ya vemos cómo en el libro de los Hechos se hace más manifiesto y más claridad para los judíos de que tienen que aceptar a lo que Dios ha aceptado, que a todo aquel que quiere pertenecer al pueblo de Dios es bienvenido. Entonces, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo no cayó sobre gentiles ni sobre mujeres, pero en el día del Señor, en el tiempo del Mesías, había llegado y toda promesa sería cumplido a su debido tiempo. Es decir, tanto eh, paulatinamente, eventualmente, se iba a ser manifestado de cómo, como dice aquí, los jóvenes, los niños, los hijos, vuestras hijas, todos pues serían tocados ciertamente por el Señor. Dice aquí, los ancianos verán visiones y todo eso básicamente se ve en todo ese proceso, en todo ese tiempo de esa transición, del crecimiento, del nacimiento de la iglesia. Todo eso tuvo que ser manifiesto en cumplimiento de esta profecía y para que los judíos también entendieran el propósito del Señor. También con relación a esa parte de vuestras hijas que iban a profetizar, Hechos 21, 9, 8 y 9, se menciona, ¿verdad? Las hijas de Felipe que eran profetizas. Y también
destacando la parte de las visiones y los sueños. Incluso en ese periodo, en el Nuevo Testamento, como se llama, bueno, intermedio de esa transición, por decirlo así, o del entendimiento para los judíos, que también los gentiles eran aceptados. Bueno, en ese periodo también, eh, mediante los sueños y visiones, era parte de los medios en el cual Dios revelaba su voluntad, que al ser revelada, en el caso de los apóstoles, pues que escribían las cosas para poner las iglesias en orden. Tomando en consideración ese orden, debemos seguir ese orden. Ahora, si vemos el lenguaje profético que se menciona en los versículos 18 y 19, bueno, en el versículo 18 y 17, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Todo eso también lo hemos cumplido de esa, vamos a decir, de esa forma sobrenatural en el libro de los hechos. Y ahora sí, si vemos este lenguaje profético y de juicio, este lenguaje figurativo, los versículos 19 y 20, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, es un lenguaje de juicio de la caída de naciones y de cambio de gobierno. Para entender este texto conviene repasar otros textos proféticos de la misma naturaleza, por ejemplo Isaías 13, Isaías 13, ¿de qué habla? Habla de la caída de Babilonia. Isaías 34, 8, 4 al 8, habla sobre la profecía contra las naciones. Ezequiel 32, 7 y 8, habla sobre las lamentaciones sobre Faraón. Jeremías 4, 22 y 28, habla sobre la profecía contra Judá. Entonces, de la misma manera, la profecía de Joel se refiere a los juicios sobre los judíos, básicamente, al fin de la ley de Moisés y del judaísmo y al establecimiento del reino espiritual de Cristo. Es como que, ¿verdad? Vamos a decir, si hablamos así en este sentido eh, figurado, hubo prodigios en el cielo, ¿verdad? Hubo vapor de humo, hubo sangre y fuego, hubo la tiniebla, la luna se convirtió en sangre, ya todo ese lenguaje figurativo para dar a entender, con todo eso le ocurrió a los judíos, ¿verdad? Dándole a entender que eso iba a caer, todo ese sistema sacrificial, todo ese sistema religioso, al menos el concepto que ellos tenían, ¿verdad? De acuerdo a su mandamiento de hombres, porque sabemos que Dios les había dicho una cosa y ellos hicieron otra, por decirlo así. Entonces todo eso, en ese sentido figurado, pues ocurrió a ellos. Fue como un día de tinieblas para ellos, un día de caída, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Entonces, si nosotros comparamos también lo que dijo Jesús en Mateo 24, 29, que aunque hay referencia allí con relación a la segunda venida de Cristo, pero la primera aplicación allí en Mateo 24, ¿qué hace referencia? Habla de la destrucción de Jerusalén y básicamente y del fin del judaísmo. El eclipse descrito en Joel era en realidad el eclipse del judaísmo. En este mismo sermón, comenzando los versículos 22 y 23, el Espíritu Santo, por boca de Pedro, pronuncia un juicio severo sobre ellos e insiste que se arrepientan de sus pecados, que más adelante, ese versículo conocido, muy famoso, lo vemos en el versículo 38, Hechos 2:38, ¿verdad? Para que se arrepientan ante todo esto que le vendría a los judíos o a ese sistema religioso. Entonces el día de juicio había llegado para ellos y el Espíritu Santo había llegado conforme a la profecía de Joel y no podían negar que esa señal daba evidencia amplia de que el Mesías había llegado. Entonces, o sea, era verdad, caía ese sistema
de los judíos, pero iniciaba básicamente la nueva ley de Cristo, ¿verdad? Lo que conocemos como el Nuevo Testamento, si así quieren llamarlo, o la ley de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que en ese día no solamente era un día de juicio, simbólicamente hablando, pero sino que también era un día de salvación. Por eso que en el versículo 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, ante la luna, ante ese día de tinieblas, ante eso de que el sol se convierte en tiniebla, la luna en sangre, ante todo eso, ese proceso mental, ¿verdad? Para los judíos, por decirlo así, todavía hay salvación. Vamos a decir que esa no la veían venir o no querían aceptarlo, los judíos, pero todo esto con el punto de que nosotros veamos y entendamos que todo esto tuvo su cumplimiento. No, estoy explicando mucho, pero el punto, no nos perdamos el punto. El punto es que nosotros entendamos que estos versículos que estamos aquí explicando de Hechos 2 se debe entender bajo su contexto y no aplicarlo así a todas las generaciones. Porque si lo aplicamos así a todas las generaciones, entonces ahí es que entonces estaríamos haciendo una mal aplicación. Esto es básicamente a Pedro hablándoles a aquellos judíos, ¿verdad? Dejándoles saber, ok, eh, hay un juicio para ustedes. Jerusalén más adelante también será destruida. Todo este sistema va a caer, pero ustedes tienen que entonces ahora aceptar, invocar el nombre del Señor Jesucristo. Ellos tampoco querían aceptar a Jesucristo como el Mesías. Entonces, eso sí aplica para nosotros, obviamente, el hecho de aceptar a Jesucristo como el Mesías. Pero en cuanto a las profecías y todo eso, sueños y visiones, pues todo eso tuvo su momento. Es el punto clave, ¿verdad? Entender todos estos puntos bajo su contexto. Entonces, ¿por qué muchos creen que existen los profetas hoy en día? Porque aplican todo esto, lo que dice aquí en, en Hechos 2, lo aplican, Hechos 2, 16 a 21, lo aplican básicamente a toda la humanidad y dicen, bueno, aquí hay una profecía parcial, se cumplió en ellos, pero también se sigue cumpliendo a través de las edades, a través de los tiempos, y lo aplican para nosotros, dando a entender que todavía sí hay personas que pueden recibir sueños, visiones, señales de parte de Dios, en ese sentido, ¿verdad? Como nuevas revelaciones, pero sabemos que no es así, no debe ser así porque ya todo está revelado. Y Dios en verdad nos la pone a nosotros tan fácil, ¿verdad? Es sencillamente seguir lo que dice la palabra de Dios y nos simplifica la vida, ¿verdad? Para que nosotros no estemos, ¿verdad? Rumbo a la deriva. No, sino que todo está claro en la palabra de Dios si en verdad nosotros queremos buscar esa claridad. De lo contrario, estaremos confundidos. Entonces, por eso es que muchos creen que los profetas todavía existen hoy en día. Una breve pausa, algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer en este momento, abrir su micrófono, escribirlo en el chat. Bueno, adelante, Javier. Sí, una clase, hermano. Más quiere decir que la, el poder de Dios para tener profetas en ese tiempo era para revelar lo que iba a pasar en ese momento, en ese tiempo en el Nuevo Testamento. Pero ya vino el Nuevo Testamento, dijo Dios, 1 Corintios 13:8, que cuando lo que es perfecto venga, la profecía iba a acabar. Pero gente ve eso hoy, quieren la gloria de ser un profeta. Y unas veces se mete el diablo en una gente por su imaginación, echa mentiras y dicen que son profetas hoy.
pero sabemos que con la palabra eso ya se acabó. Es que quedan como la gloria de ser un profeta, un apóstol, cosas así. Pero la cosa es que era una obra. Los cristianos eran un trabajo que hacían cuando eran profetas, apóstoles, y la cosa es que uno tratando de hacer eso hoy, no pueden hacerlo con el poder de Dios. Van a hacerlo con mentiras o un diablo les va a ayudar, algo así, porque eso ya no existe. Ya paró Dios con eso en estos días, ¿verdad? Y si lo quieren hacer, Dios no los va a ayudar. Van a hacerse más ciegos, quedarse ciegos si no entienden que eso ya acabó Dios y ya somos cristianos, ¿verdad? Pero más quería decir eso en detalle porque muchos van a pensar, bueno, todavía existe, ¿no? Pero ya no. Gracias, hermano. Amén, ciertamente. Así es, muchas gracias por tu comentario. Entonces, prosigamos con la pregunta de por qué muchos creen que existen los profetas hoy en día. Bueno, por lo que dice allí en 1 Tesalonicenses 5:20, que dice, no menospreciéis las profecías. Oye, eso es Pablo diciendo, no menospreciéis las profecías. Entonces, ¿a qué es lo que se refiere? ¿Verdad? También hay referencias como Romanos 12:6, 1 Corintios 12:10. Bueno, aquí no se refiere a la profecía que alguien me viene a decir sobre mi vida y que por lo tanto yo no debo menospreciarla. No se refiere a eso de ninguna manera, porque eso regularmente, algunos pueden utilizar este versículo, es como que yo le diga a Javier, mira Javier, yo tuve un sueño, que a ti te va a pasar esto, que un carro, una casa, una esposa y cosas así. No se refiere a esas, a esa profecía que Pablo está hablando, sino que se refiere a otra cosa. Esta profecía que Pablo está hablando se refiere básicamente a lo que él estaba hablando o escribiendo. Podríamos decir a la que se encuentra en la Biblia, aunque sabemos que si hablamos contextualmente, no toda la Biblia todavía estaba escrita cuando Pablo estaba escribiendo eh, este Tesalonicense. Pero podemos decir, o por lo menos se refieren a las que estaban escritas para ese momento. Entonces, estas profecías que Pablo habla, no son simplemente o solamente predicciones del futuro, sino que tienen que ver con instrucciones que edifican a la iglesia. Porque si recordamos que la palabra profecía o profeta tienen, vamos a decir, la misma raíz y que eso tiene que ver con proclamar un mensaje. Entonces, como que Pablo está diciendo, no menosprecien las proclamaciones, ¿verdad? El mensaje que se le está dando a ustedes. Él no está hablando así de que alguien tuvo un sueño, o Pablo no está hablando así de profecía futura. No, no. Tiene que ver, la idea tiene que ver con, obviamente, las instrucciones, el orden que Pablo viene poniendo en las diferentes iglesias, que precisamente en, en Tesalonicense, en la iglesia tesalónica, también había que poner orden, porque si recuerdan que Pablo también manda a algunos a trabajar, mire que el que no trabaje, que tampoco coma. Honren a aquellos que trabajan, sobre todo en el Señor, pues reconózcanlo y así. Pues esa profecía, esas instrucciones no debían ser menospreciadas. Entonces, a eso es que se refiere contextualmente hablando. Entonces, los profetas no solo recibían revelación de Dios, sino que también enseñaban las verdades que ya habían sido reveladas para edificar a los hermanos. Un ejemplo de esto se ve en Hechos 15, 17 al 32. En un momento te doy la palabra, Kelly, para
terminar aquí este punto. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 15, 27 al 32, que básicamente Judas y Silas eran profetas, pero en esta ocasión su obra consistió en entregar la carta preparada en Jerusalén a las iglesias y dice textualmente que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Eso es profecía, eso es proclamación de un mensaje, no simplemente tiene que ver con algo en futuro y así, pero tenía que ver con eso. Entonces, al menospreciar la profecía, menospreciaban al Espíritu Santo y menospreciaban la edificación, la exhortación y la consolación. Entonces, no hay profetas en la iglesia hoy en día. Entonces, a través de los apóstoles y profetas, el Señor reveló en ese momento toda la verdad en el primer siglo. Por eso que dice Juan 16, 13, ¿verdad? Que el Espíritu Santo les guiaría toda la verdad. Y también otra referencia, 1 Corintios 13, 8 a 9, que las profecías acabarían. Ahora tenemos el mensaje inspirado en el Nuevo Testamento y los que predican la verdad revelada por el Espíritu Santo por medio de los hombres inspirados, pues predican la misma profecía que los tesalonicenses escuchaban. No debe haber variación. Por eso esta amonestación es para nosotros también, en el sentido de que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras y no menospreciar lo que en ella nos dice, porque son para nuestra edificación, confirmación, consolación. Entonces, en resumen de este punto, ¿por qué muchos creen que existen los profetas? Bueno, porque piensan que no debemos menospreciar cualquier profecía, pero ya sabemos que no se refiere a eso. Adelante, Kaylee. Adelante, Kaylee, con tu pregunta. Está apagado tu micrófono en caso de que estés hablando. Ahora sí. Buenas noches, hermano. Quería hacer la pregunta de lo que hizo de que lo que hizo, ¿por qué me dice por qué muchos creen que existen los profetas hoy en el día? Este, no sé si será bueno, por fe en que Dios continúa comunicándose con la humanidad y en que los mensajes proféticos son necesarios para la guía y enseñanza en la actualidad. No, eso es lo que estamos respondiendo. O sea, básicamente estamos buscando todos esos versículos que muchos utilizan para justificar el hecho de que muchos creen que existen los profetas. Es decir, muchos creen que existen los profetas porque mal aplican la palabra de Dios. O sea, en el punto que acabo de explicar, muchos utilizan 1 Tesalonicenses 5:20 para decirte a ti o para decirle a Javier, mira, aquí dice, no menosprecie la profecía. Que muchos quieren utilizar este versículo y otros para, para decir que existen los profetas, pero lo están mal aplicando. ¿Entendiste? Bueno, Sí, bueno, sí le entendí. ok, excelente. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué muchos creen que existen los profetas hoy en día? Bueno, por todo lo que dice 1 Corintios 11, del 11 al 14. Allí toda esa sección básicamente tiene que ver con esas situaciones, con con ese orden que Pablo tenía que poner con relación a los profetas, sus, sus esposas, y así el orden de participación, el orden de si algunos recibían alguna revelación de parte de Dios, todo eso en orden, al igual con el don de hablar en lengua, todo eso, que muchos quieren aplicar, obviamente, todo eso a la iglesia actual. Sí se pueden extraer como enseñanzas espirituales para nuestros días, pero aplicar todo literalmente o procurar imitar todo literalmente, como estaba ocurriendo en esos capítulos, allí en la iglesia de Corintios, pues hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado pues, porque podríamos caer en una mala aplicación, una mala interpretación de todos estos capítulos. Por lo que
Eso cada uno tiene que leerlo cuidadosamente, leerlo por su propia cuenta, buscar toda la palabra en el griego, buscar algo, estudiarlo cuidadosamente. No, no es mi propósito estudiar cada uno de estos capítulos a profundidad, pero no todo lo que se menciona aquí en 1 Corintios capítulo 11 al capítulo 14, todo eso, no todo lo que se menciona allí aplica para nosotros hoy en día. Solamente algunas cosas, obviamente generales, que hemos visto. ¿Verdad? En primera Corintios 14, allí hemos extraído, ¿verdad?, el propósito en el cual se utilizaba la profecía, las lenguas en ese momento. 1 Corintios 13, ¿qué vimos allí? Vimos, ¿verdad?, también el propósito eh, temporal, ¿verdad?, que la profecía acabarían. En 1 Corintios 12 allí se menciona, ¿verdad? Todos los nueve dones espirituales milagrosos. Y 1 Corintios 11 pues se refiere allí, habla un poco en relación a ese orden de la mujer, bueno, el orden jerárquico que Dios ha establecido. ¿Verdad? Dios, Cristo, el hombre, la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, ¿por qué muchos creen que existen los profetas hoy en día? Bueno, porque agarran muchas de las cosas que se mencionan en 1 Corintios 11, capítulo 14, y lo mal aplican. ¿Por qué muchos, por qué muchos creen que existen los profetas hoy en día? Porque anunciamos profecías. ¿Qué le parece? Es decir, si yo digo que Cristo viene, alguien puede decir, mira, tú eres un profeta porque estás diciendo una profecía. Pues la profecía es que Cristo viene. Pero no, no necesariamente es así. El hecho de que nosotros anunciemos, recitemos o repitamos una profecía no nos convierte en profetas. Como dicen, como dicen las palabras, simplemente repetimos la profecía que los verdaderos profetas hicieron. Por ejemplo, la venida de Cristo, la resurrección, el juicio final, el fin del mundo, la vida y la condenación eterna, etcétera. Sea, todas esas son profecías que todavía faltan por cumplirse. El hecho de que uno las repita no nos convierte en profetas, simplemente somos vasos que repetimos simplemente la palabra de Dios. Es verdad que hay una connotación de la palabra profeta en el sentido de predicadores, pero de igual forma no quiere decir que nosotros seamos profetas en cuanto a recibir nuevas revelaciones de parte de Dios. Hay que entender ese punto, ¿verdad? Porque hay muchos, ¿verdad?, que se creen que por su entendimiento de profeta, bueno, profeta puede hacer referencia a un predicador, a un evangelista o a alguien que simplemente proclama el evangelio, eso lo convierte en profeta. Sí, pero no. Eso nada más en cuanto a palabra, ¿verdad? Palabrería, ¿verdad? En cuanto a semántica, significado, pero como tal no lo es. Ya habíamos visto anteriormente lo que conlleva ciertamente, ¿verdad? Un profeta. Eso va más allá, por decirlo así, de lo que nosotros tal vez pensamos o imaginamos. Es mejor, es mejor, es más sabio pues, mencionar las cosas como son, o más adecuadamente, ¿verdad? De un predicador, ¿verdad? Un proclamador, eh, evangelista, ¿verdad? Alguien que enfoca más en el evangelio, maestro, dedicado a la enseñanza, así a los estudios, pastor, ¿verdad? Encargado de la iglesia, de dirigir, guiar, pastorear a la iglesia. Esos son los términos más adecuados que claramente vemos en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios no vemos que se le llama profeta a cualquiera. O sea, hay que tener cuidado también ahí con este juego de palabras. Yo lo llamo juego de palabras y yo diría que hay que tener cuidado en cuanto a eso. Hay que mencionar las cosas de una manera clara para que la persona no las confunda. Que mucho puede que la confundan dentro de la iglesia y como obviamente en el mundo religioso, pues ellos lamentablemente confunden todos estos términos por cuanto no lo entienden
y yo he tenido experiencia sobre eso. Y yo le he explicado a una persona, explíqueme o la diferencia o la similitud de pastores, ancianos y obispos, y esa persona me dijo, bueno, en mi congregación tenemos tanto varios ancianos y hay un pastor. Yo, ¿cómo? Pero cuando estudiamos todos esos términos, es lo mismo básicamente. Ancianos, pastores y obispos es lo mismo. Dentro de la iglesia, eso hace referencia a lo mismo. Simplemente varía en cuanto al significado, porque el pastor o los pastores pues deben hacer eso mismo, ¿verdad? Pastorear, obispar, si así decirlo, es decir, supervisar y también ser ancianos en cuanto a tener la madurez, la capacidad, la edad suficiente, si así decirlo, ¿verdad? No ser un neófito, no ser un cualquiera, un recién convertido, sino alguien que sea anciano, por decirlo así, que tenga ya cierto tiempo en la iglesia, luego de haber mostrado obviamente su experiencia, su madurez y crecimiento en la iglesia. De todos esos tres términos hace referencia a lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado de no confundirnos con esos juegos de palabras que uno mismo crea, por decirlo así. Entonces, nuevamente, el hecho de que nosotros anunciemos profecía no nos convierte en profetas como tales. Amén. Bueno, bueno, y el último, ¿verdad? Para finalizar aquí esta clase y, y en la próxima concluiríamos con este tema, ¿verdad? ¿Por qué muchos creen que los profetas existen? Bueno, hay muchos que dicen, bueno, porque los sueños que yo he tenido se cumplen, ocurren. Yo me soñé algo, yo me soñé unos números de lotería y se cumplió. Por eso yo creo en los sueños, visiones, revelaciones. Yo me soñé que alguien se iba a morir, se murió. Y ya por eso creen que los profetas existen o cosas así, ¿verdad? Se basan en sus experiencias personales más que en la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay muchos que se dejan llevar, que por el hecho de que alguien tiene un sueño con otra persona y se cumple, ya creen que por eso son profetas. Pero ya sabemos que las cosas de Dios no funcionan así hoy en día. De hecho, en 2 Tesalonicenses 2 11 al 12, ¿verdad? Que allí habla de como que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Bueno, esto no se refiere que Dios quiere que se pierdan enviándoles un poder engañoso, sino más bien que aquellos que toman el camino de la mentira, de la injusticia, pues Dios los deja, porque sabiendo, ellos, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen, entonces pecan contra Dios. O sea que al final del día es ellos que se dejan llevar de sus emociones y toman esas decisiones, o sea, deciden creer sí, vanamente en esas cosas. Y recordemos lo que dice en Mateo 7 21 al 23. Y allí habla, para que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no eh, echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros y todo esto. Y lamentablemente Dios le va a decir, apartados de mí, malditos, creo que dice, que nunca os conocí, no os conozco. Algo así que dice esos versículos. Entonces, nuevamente hay que tener cuidado. El hecho incluso de que se cumplan tales sueños, visiones, incluso eso, no quiere decir que uno ya sea profeta o que sea ciertamente algo de parte de Dios. Hay que tener cuidado con eso, en verdad, porque a ver que yo tengo aquí, bueno, había puesto aquí el versículo, sí, pero ya lo expliqué ahí brevemente, 2 Tesalonicenses 2 10 al 12, pero en la próxima
ya estaremos abundando un poco más con relación a esto. ¿A qué entonces nosotros? De hecho, aquí le pongo la pregunta. eh, Aquí le pongo la pregunta, ajá. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir sobre los sueños, revelaciones, visiones, profecías que se cumplen? Oye, en verdad ha ocurrido cosas que se sueñan, tienen supuestas revelaciones y se cumplen. ¿Qué nosotros podemos decir? No me responda, en la próxima lo vamos a ver. Si Dios quiere en 2 semanas, así que gracias por su atención. Dios les sigue bendiciendo rica y abundantemente.